Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos en la clase, como saben, de adultos y adulto mayor 2 del tercer año de la Tecnicatura Superior de Enfermería. Y hoy ya habíamos hablado la semana pasada de los procesos quirúrgicos, ¿sí? El proceso quirúrgico que se dividía en tres: el prequirúrgico, el intraquirúrgico y el postquirúrgico. Eh, ya el del prequirúrgico ya habíamos hablado en clases anteriores, y lo que más me interesaba hoy es hablar del postquirúrgico. No tanto del intraquirúrgico, porque dentro del quirófano hace un par de años que no tenemos la posibilidad de estar como enfermeros. Nosotros éramos enfermeros circulantes dentro de lo que es el quirófano, y hacíamos las actividades que no hacía otra persona, que era circular. Es decir, la palabra circular es de circulación, que andaba, caminaba todo el día, ¿sí? Era la que limpiaba el quirófano, la que desinfectaba el quirófano, perdón, la que tenía los elementos necesarios para el quirófano, la que tenía los elementos para que los médicos, que cirujanos hagan su higiene en manos, y que tengan toda su ropa. eh, Era la persona que tenía los sueros, toda la cantidad de medicación, de suero, de todos los elementos que ustedes vean dentro del hospital. Lo que ven en todo dentro del hospital, en todo el hospital, en toda la sala de obstetricia, la sala de cuidados mínimos, de intermedia, de maternidad, está dentro, todo ese material está dentro del quirófano. ¿Por qué? Porque dentro del quirófano pasan todas las cosas que la parte quirúrgica sí que va después a ir a la sala. Entonces, prácticamente todo lo que hay dentro del hospital, digamos, en la parte fuera del quirófano, está dentro del quirófano, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, la enfermera circulante era la que estaba encargada de ordenar, tener todo ordenado para que las cirugías salgan en perfecto estado, que salgan todo eh, a punto de reloj, como le llamamos nosotros, ¿sí? Eso es tener lo que se le pedía a la circulante, lo tenía, ¿sí? Lamentablemente ahora ese elemento fue sacado en el hospital. No sé si en todos los hospitales, eso lo tengo que averiguar, porque yo sé que hay hospitales que todavía lo tienen, pero ahora mañana, yo tengo la semana que viene que ir a Rodríguez, así que voy a ir a hablar con la gente de Rodríguez y voy a preguntarle si todavía tienen. Pero bueno, el hospital, la persona que estuvo como de director era la jefa de anestesiología, y tenía una buena referencia de lo que es todo obstetricia, ¿sí? Las obstetras no hacen nada, las obstetras son, eh, eh, yo les siempre les llamé que son enfermeras VIP, ¿sí? Ellas hacen la parte de obstetricia, pero ellos no tocan nada, excepto eh, en ayudarle a tener familia, a dar la luz a la mamá, y ayudarla a la partera. Y entonces, esas cosas la doctora no le gustaba mucho. Entonces lo que hizo es sacarla a la enfermera, que siempre se corta por lo más sano, por lo más fino, perdón. Sacó lo que era la enfermera circulante, y las dejó a ellas a cargo del quirófano para que hagan todo. Juntos con las instrumentadoras tienen que tener el quirófano totalmente eh, acondicionado para que salga todo a punto de reloj, así, o como corresponde, ¿sí? No puede faltar nada. Lamentablemente, la doctora Silvia, falleció, y no pudo ver que no le dio resultado, porque hoy lamentablemente a veces que hay faltantes dentro del quirófano, hay cosas que no se hacen porque no hay personal. Entonces eso le influyó en contra, pero ella lamentablemente no lo pudo ver. Y la gente que la siguió vio que ganaba un montón de enfermeros para la sala,
y no las recuperó otra vez para el quirófano. Pero bueno, eso que sería lo que hace la enfermera dentro del quirófano, que es la parte intraquirúrgica, es decir, lo fundamental era recibir al paciente y acondicionar al paciente en lo que es la sala de operaciones y después remitir ese paciente a lo que es la sala nuevamente. En ese trayecto que se recibía, y esto ahora vamos a hablar de la parte intra y después ya empezamos con la parte postquirúrgica, pero en la parte intraquirúrgica nosotros, y lo voy a decir para que ustedes lo sepan, ¿sí? Porque por ahí el día de mañana ustedes pueden ir a trabajar a esta hermosa, ustedes pueden ir a trabajar en un lugar, alguna institución, ¿sí? Donde trabajan todavía con enfermeras circulantes, entonces lo tienen que saber. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace la enfermera dentro del quirófano? Recibir al paciente. Cuando recibe el paciente, lo primero que tiene que mirar es que el paciente sea el que figura en la historia clínica, ¿sí? Porque lo que tienen que traer cuando lo traen al quirófano es la historia clínica y el paciente. En esa historia clínica, donde está la hoja de enfermería, tiene que figurar que está higienizado para un baño quirúrgico, ¿sí? El baño quirúrgico se debe hacer por lo menos con 2 horas de anticipación a la operación, donde va a hacerse un baño que lo van a hacer los chicos de la sala. Los van a hacer los chicos de la sala, que ya después se los voy a explicar, se los explicamos cuando hacemos la parte, después el baño en cama, todas esas cosas, ya ustedes saben lo que es un baño quirúrgico, así que, pero bueno, lo va a hacer el enfermero que está en la sala, lo que está bañado, ¿sí? que está medicado en tiempo y forma, con los antibióticos que fue indicado por los médicos antes de que ingresara, porque se hace una profilaxis, ¿sí? De antibióticos para que no sufran el día de mañana una infección, ¿sí? Cualquier sea. Pero la mayoría de las veces se le da 2 gramos de cefalotina o 2 gramos de ampicilina, ¿sí? Como choque, 1 hora antes de que ingrese al quirófano, 1 o 2 horas antes que entre al quirófano. Entonces, hay que, la persona o la enfermera que está dentro del quirófano tiene que revisar todos esos elementos, el que está bañado, está radicado, que no está hipotenso, ni hipertenso, que tiene todos los análisis realizados correctamente, que esté el electrocardiograma correctamente, que esté el informe, ya eso lo van a hacer, ellos ya lo han visto los médicos, pero nosotros también tenemos que verlo, ¿sí? Porque yo no voy a poder decir, si el paciente no tenía el electro, no se puede operar, ¿sí? Y si el paciente no fue controlado, si estaba hipertenso, porque la mayoría de las veces, es una fija que la mayoría de los pacientes cuando vayan a entrar al quirófano estén nerviosos, entonces esto lo que hace es ponerlos hipertensos, ¿sí? Porque están nerviosos, entonces ellos tienen miedo, pero es algo que eleva la tensión arterial, entonces no lo podemos operar, o que están taquicárdicos, ¿sí? Están taquicárdicos, tampoco lo podemos operar, ¿sí? Porque hay un problema cardíaco que está jugando una mala pasada para operarlo. Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas cosas, ¿sí? Que esté controlado. Y antes de que pase, pues hay un prequirúrgico, perdón, un lugar bien digo, prequirúrgico, nosotros lo llamamos en el hospital pasillo técnico, que está dentro del quirófano, ya está, el paciente ya está haciendo está en la parte quirúrgica. En ese ensayo tenemos que controlar los signos vitales nuevamente, ¿sí? Porque por ahí
le tomaron los signos vitales a las 8 de la mañana, ¿sí? Vamos a hacer un horario, a las 8 de la mañana. Cuando llegó al quirófano son las 9, a las 9 de la mañana, y puede ser que haya variado, ¿sí? Que ahí se haya puesto nervioso, que tenga otros parámetros, o sea, hay que avisarle al médico inmediatamente si hay algún descontrol de algún tipo de los signos vitales. Después, entregar al paciente a lo que es la mesa de operaciones, acondicionar al paciente en la mesa de operaciones, y a partir de ahí ya pasa a ser la circulante, donde va, si necesitan algo, que se han olvidado algo los médicos, alcanzarlo, entonces lo que decía yo anteriormente. Esa es la parte. Profe, Sí. puede ser que también muchas veces en ese pasillo, antes de entrar a lo que es el quirófano en sí, hacen llenar o firmar un consentimiento. Bueno, sí, el consentimiento asistido, eso es, a eso es lo que va Vanina, es decir, el consentimiento asistido lo tiene que firmar antes, o sea, siempre, casi siempre, pero pasa que ahí está nervioso, entonces ahí a veces juega en contra eso, que lo firme ahí, porque está nervioso, entonces uno a veces que después tiene, o sea, han tenido muchos problemas los médicos, porque le dice, me lo hicieron firmar en coacción, es decir, que estaba exigiéndolo que lo firmara, porque ya estaban para operar. Entonces, la mayoría de veces se hace firmar un día antes, o que esté más tranquilo, o bueno, si es una operación, a ver, si es una operación de urgencia, a veces que ni firman ese consentimiento. Así, nosotros subimos pacientes de la guardia que la firma de consentimiento asistido lo firman después, ¿sí? Porque pasa que viene un accidente de tránsito o pasa algo, pero en ese pasillo, como dice la Nina, también si se puede llegar a hacer firmar ese consentimiento asistido, que la semana que viene lo vamos a ver de qué se trata y lo vamos a desmenuzar, porque es muy importante saber qué consiste y cómo lo tenemos que hacer firmar nosotros en las salas, ¿sí? En realidad eso lo tenemos que saber, pero lo hacen firmar los médicos, ¿sí? Los médicos que tenemos nosotros en el hospital tenemos una herramienta muy importante que son los residentes, ¿sí? Nosotros en el hospital no hacemos muchas cosas porque los residentes están, ¿sí? Entonces, porque lo hacen ellos, porque están estudiando, igual que ustedes, están estudiando, entonces quieren aprender, quieren hacer, entonces, no, acá que yo lo hago, que bueno, yo lo voy a firmar, entonces lo hacen firmar ellos, pero lo vamos a desmenuzar ese consentimiento asistido para ver de qué se trata la parte legal, ¿se entiende? Pero sí, lo podemos hacer firmar, Manina, si en ese caso está el paciente lúcido, lo podemos hacer firmar. Y después, bueno, después viene la parte después de la operación, sí, que el paciente termina la intervención quirúrgica, sí, vuelve a nosotros, es decir, nosotros lo vamos a buscar en la camilla, lo ponemos en la camilla móvil, lo controlamos que esté lúcido, ubicado en tiempo y espacio, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque el paciente tiene que salir del quirófano, ¿sí? Sabiendo quién es, dónde está, qué le hicieron, ¿sí? Pero eso a nosotros nos va a entregar ese paciente así, el anestesista, porque le sacó la anestesia, lo está lavando internamente, digámoslo así, para que no le quede la anestesia que usó durante toda la operación, así el paciente se va tranquilamente a su cama, ¿sí? Lúcido, va a seguir dormido, sí, va a seguir dormido, no se preocupen. Ustedes le hablan al paciente, le dicen, Juan, ¿te sentís bien? Y él va a responder, balbuceando, sí, estoy bien, pero está sabiendo que él es Juan, porque vos lo llamaste por su nombre, ¿sí? Nunca hay que decirle señor, abuelo, no existe. Nosotros no tenemos, no hay señores, el Señor está en el cielo, no hay abuelos, nosotros los abuelos cada uno de nuestros abuelos sabemos dónde está, no es papito, no es mamita, es decir, son pacientes, ¿sí? Martín, Juan, Estela, a ver cómo estás,
todo bien, te fue todo bien, está todo bien, a darle una palabra de aliento, que salió todo bien, más allá de que capaz que no, pero bueno, pero nosotros tenemos que sostener que está todo bien hasta que el médico decida qué es lo que pasó y le va a decir el informe médico. Nosotros tenemos que tratar de que ese paciente salga del quirófano lo más lúcido posible, lo más estable posible, ¿sí? Ni bien sale, ni antes de salir, lo controlamos los signos vitales y lo notamos en la historia clínica, ¿sí? Que lo que estamos buscando hace un par de años es que nosotros no tengamos una hoja por separado de enfermería, que podamos escribir, más allá de que poder decir, de tener una hoja de enfermería, porque es lo que hacemos en la sala durante todo el día, durante toda la atención, poder también escribir en la hoja de historia clínica, donde está la evolución, ¿sí? Esa bendita evolución que nosotros hacemos en la hoja de enfermería, y poder hacerlo también en lo que es el cuerpo general de lo que es la historia clínica. Eso es lo que estamos luchando para. Es una unión que queremos hacer, ¿sí? Entre enfermería y la parte médica. ¿Para qué? Porque para que todo conste ahí. Pero bueno, por ahora lo hacemos en la hoja de enfermería. Lo evaluamos, lo evolucionamos y el paciente se va a su cama en lo que es la sala de internación. Hasta ahí tenemos la parte intraquirúrgica, dentro de lo que es el quirófano. Eso es lo que el enfermero debe hacer, ¿sí? Nunca tenemos que de hacer cosas que no nos corresponden. Cada uno tiene que hacer su papel dentro de lo que es la intervención quirúrgica, ¿sí? Y todo saldría mucho mejor. A veces que nosotros tenemos esa gran lucha que siempre las instrumentadoras quirúrgicas o los médicos tienen la culpa de que le dan posibilidades de hacer cosas que no corresponden. Entonces hay que tener mucho cuidado con hacer cosas que no corresponden, porque si nos recibimos una denuncia por mala praxis, perdemos la matrícula y no podemos trabajar nunca más. Y ahora vamos a seguir tratando de explicar lo que vamos a hacer en la parte postquirúrgica, ¿sí? Yo igual después voy a subir un montón de videos de cómo tratar del paciente, cómo moverlo, cómo mover un paciente operado, ¿sí? Que hay que moverlo con mucho cuidado. Permiso. Que hay que moverlo con cuidado porque la persona está operada, según la operación que sea, si es de traumatología, si es de cirugía general, si es de neurocirugía, ¿sí? Entonces, todas estas cosas hay que conocer el movimiento del paciente. En la parte postquirúrgica, es decir, ya el paciente lo recibimos nuevamente en la sala, y uno de los errores que cometemos, y esto lo digo muy enojado con que no se hace, yo fui jefe de un servicio y a mis compañeros que tenía yo a cargo, ¿sí? Cuando recibían un paciente en la sala, le decían al camillero, sí, bueno, déjalo ahí en su habitación, a Manuel, en la 38-2. Yo decía, no, anda a recibirlo vos, anda a recibir el paciente, fíjate cómo está el paciente, qué suero tiene, cómo está de tensión arterial, si está consangrado. Siempre hay que hacer eso, porque como pasó con Lorenzo, que vimos que había un paciente que estaba no abandonado, porque sí estaba en un hospital, estaba siendo atendido, no estaba bien atendido. La verdad lo digo, no tengo vergüenza de decirlo, estaba mal atendido. Y yo se lo dije a mi compañera el otro día. Digo, atendiste mal a un paciente y no corresponde eso, no corresponde. Nosotros estamos trabajando para esto. Yo hace muchos años que trabajo para atender bien al paciente. Puedo tener mis discusiones,
puedo estar en desacuerdo con el paciente, sí lo puedo tener, pero primero está el paciente, después estoy yo. Lamentablemente acá, no en la parte de vida, ¿no? Si el paciente me va a pegar y me voy a defender. Primero, ahí en esa parte, primero estoy yo, ¿sí? Yo me tengo que cuidar. Pero el paciente lo tengo que cuidar en aspectos de lo que es su enfermedad, su estadía dentro del hospital, lo tenemos que cuidar. Son nuestros pacientes. Entonces decía, todos los pacientes tenemos que atender. Que cuando viene el quirófano, tenemos que, primero lo principal, va a venir lleno de, la ropa que trae el quirófano va a venir llena de sangre, ¿sí? Porque es muy normal. Si tuvo una operación, una peritonitis, ¿sí? Se abrió porque no se pudo hacer parascópica, entonces va a venir llena de sangre, y si es parascópica, va a venir lleno de fluidos, ¿sí? Que no corresponde que tengan ni un minuto más. ¿Sí? El paciente tiene que venir, limpiarlo, acomodarlo, acondicionarlo, como quieran llamarlo. Pero lo tienen que controlar. Y inmediatamente viene el quirófano, esos movimientos que vienen del quirófano, usted me dice, no, pero son 20 metros. Pero en esos 20 metros de movimiento, el paciente se puede ver descompensado, se puede bajar la presión, está taquicárdico, ¿sí? No va a estar febril. ¿Sí? Va a estar todo lo contrario, va a estar hipotérmico, ¿sí? Va a tener bajas temperaturas, entonces hay que abrigarlo, y sacarle esa ropa, como yo recién decía, esa ropa que está mojada con fluidos o con sangre, porque eso está frío, el paciente va a estar semidormido, entonces todas esas cosas hay que tratar de evitar que males mayores, ¿sí? Esos males mayores, ¿cuáles son? Que el paciente se ponga más hipotenso, se ponga más hipotérmico, que sufra un problema ajeno a él, ¿sí? Porque él no puede hacer nada, pero nosotros sí podemos hacer por él. Entonces, esas cosas tenemos que tener muy en claro, que en el postquirúrgico tenemos que inmediatamente llegar al paciente, le colgamos el suero, porque el suero es una parte de que podemos hacer que el paciente mantenga su presión arterial como corresponde, ¿sí? Y tomarle los signos vitales. Son 20 metros que hace 10... Uy, perdón, estuve con una gripe y me quedaron los restos. El paciente hace 10 minutos que fue controlado, no me importa, el paciente tiene que ser controlado nuevamente, ¿sí? Y acondicionado como corresponde. Y esto es la forma de que en el postquirúrgico, sí, cuando viene la historia clínica o la hoja de enfermería, la indicación de los médicos de qué operaron, ¿sí? Cuánto tiempo tiene que estar en decúbito dorsal para que el paciente no sufra ningún tipo de ventración, cómo tiene que estar, si tiene que estar la cama a 45 grados, todas esas cosas las tenemos que nosotros saber, ¿sí? Si un paciente viene con una operación exploratoria. Una de las operaciones que más se hacen en el hospital son las exploratorias. ¿Por qué? Porque los pacientes vienen de lo que es la sala de guardia, ¿sí? Guardia de adultos, porque recibió un tiro o porque tuvo un politraumatismo severo de abdomen cerrado, porque encontraron líquidos sueltos en cavidades, entonces tienen que investigar de dónde son esos líquidos, de dónde vino esa sangre, si hay algún órgano perforado, entonces lo exploran, ¿sí? Y ahí encuentran, entonces, en la operación de la exploración exploratoria es un corte, ¿sí? Desde la parte de la boca del estómago hasta el ombligo o un poco más, ¿sí? Para explorar si hay algún tipo de problemas en lo que es el abdomen. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal para que no sufra ningún tipo de ventración. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar así? Bueno, eso lo tiene que decidir el médico, porque según lo que se hizo internamente, lo que tenemos que saber cuánto tiempo tiene que estar. Todas esas cosas tenemos que saberlas, tenemos que aprender que el paciente no lo podemos dejar solo, ¿sí?
por lo menos por eso, ni bien llega del quirófano. Tenemos que acondicionarlo, controles signos vitales, no puede ingerir nada todavía, ¿sí? Hasta hay un tiempo determinado, la mayoría de las veces es de un día para el otro, cuando se progresa, nosotros le llamamos progresar la dieta, de cero dieta a la dieta líquida, de dieta líquida a dieta blanda, de dieta blanda a dieta general, o la dieta que haga normalmente en su casa, que puede ser hiposódica, bueno, hay 10.000 dietas, eso ya lo han visto ustedes en lo que es nutrición, así que no tengo que explicárselos a eso. Pero bueno, ver todas esas cosas, acondicionar al paciente, siempre le digo lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que el paciente podemos ser nosotros, y que nosotros no nos gustaría que nos dejen tirado en un charco de sangre, ¿sí? Entonces, prestar atención en eso. Cuando estemos ahora, nosotros que estamos en la sala, viene un paciente que viene de quirófano, pasa que a la tarde no hay muchas operaciones, pero si viene un paciente de quirófano, ustedes tienen que inmediatamente, las que están en esa habitación, en esa sala, ir a hacerle a acondicionar al paciente. No le digan, van a encontrar que hay enfermeros, sí, hay enfermeros que dicen, sí, déjalo al tomicero, sí, déjalo ahí, ya ahora voy, y tardan 40 minutos. 5 minutos es tarde, a veces, para un paciente. Se muere un paciente en 5 minutos. Entonces, el paciente vino de quirófano, automáticamente me levanto, esté haciendo lo que esté haciendo. ¿Sí? Si estoy atendiendo a otro paciente que está, vamos a llamarle no normal porque está enfermo, pero está estable, me dedico a que viene de quirófano. Después sigo con el otro paciente, pero nunca lo dejo a la deriva al paciente que viene de quirófano. ¿Entiende? Esto es muy importante. Después, otra de las cosas, tenemos que revisar, ¿sí? Cada 2 horas, 2, 3 horas, el sangrado del lugar de la intervención quirúrgica, ¿sí? Si hay sangrado, si hay sangrados muy, muy evidentes, avisamos inmediatamente al médico, ¿sí? ¿Para qué? Para que el médico venga. Nosotros no podemos tocar eso por nada del mundo, excepto que ya sea un desborde de sangre, ¿sí? Entonces sí podemos sacar ese apósito y enseguida poner otro y comprimir y llamar inmediatamente que otro compañero llame al médico, que ayudar a asistir al médico porque el paciente está sangrando. Entonces, seguramente pasa, seguramente el paciente va a volver al quirófano porque hubo un problema de suturas o lo que haya sido, entonces eso salva vidas. Entonces, si eso pasa, ¿sí? Y nosotros no nos damos cuenta, y en vez de revisarlo las 2 horas, lo revisamos a las 4 horas, ¿qué pasaría? A ver, ustedes, ahora, hablen ustedes porque ya queda poco tiempo y me estoy yendo. Ustedes, a ver, díganme, ¿qué pasaría si yo, en vez de revisar al paciente a las 2 horas de recibido, lo reviso a las 4 y tiene un sangrado como el que le estoy diciendo? Corre riesgo de vida, profe, o se puede morir? Muy bien, sí, sí. ¿Por qué? Por una Porque hemorragia. no tienen atención de vida. No, Lorenzo. Por no hacer las cosas como corresponde, por no ocuparnos del paciente apenas Por llega. un shock hipovolémico también. Muy bien, Cosini, muy bien, Servín, muy bien, María. Todos también. Pero Lorenzo, hay una corrección. No es porque no tenga la atención, sino es porque no hicimos las cosas como corresponde. Y aparte que hay un sangrado, ¿sí? Entonces Claro, profe, pero usted en lo anterior dijo que tenemos que verificar absolutamente todo, cómo llega, cómo se lo pasa de la camilla de quirófano a la cama. Entonces sí, uno ahí revisa, o sea, hace un cefalocaudal. claro, ese es el primer paso, ¿sí? Pero después, a las 2 horas, tenés que volver a revisarlo. Sí, hay que hacer el control de vuelta. Exactamente. Entonces, todas esas cosas, es decir, no es que no esté atendido, a veces que por tiempos no se hace como corresponde, en tiempos determinados. Entonces, si se está atendiendo al paciente, sí se lo está atendiendo, pero no hagamos abasto con los tiempos. Todo eso, por eso, como yo decía hace un rato,
que el hospital está agradecido con que la escuela esté trabajando nuevamente en el hospital. ¿Por qué? Porque saben ellos que va a haber enfermeros para que poder sustituir toda aquella gente que se vaya de licencia, toda aquella gente que se vaya de jubilación. Entonces, es decir, a mayor cantidad de enfermeros es menos el trabajo que se hace. Entonces, pero el problema está que la atención va a ser mejor si tenemos más enfermeros. No es porque no lo estemos atendiendo. Lo atendemos. Profe, Sí. yo tomé como nota digamos, postquirúrgico, Se te cortó. verificar que esté lúcido, el control de los signos vitales, Sí. control de signos vitales, higiene y confort y control. Se corta, servir. Servir. Que le decía que anoté como post, verificar que esté lúcido, control de signos vitales, higiene y confort y control de fluidos. Muy bien. Sí, eso es lo que tenemos que hacer en la atención primaria, ¿sí? Cuando llega el paciente de quirófano. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Después, Profe, y escucho Lorenzo. ¿cuál sería el tiempo estipulado de revisión al paciente posquirúrgico? ¿Cada cuánto? Es decir, lo normal sería 2 horas, ¿sí? Revisar el Cada paciente. 2 horas el control. Si el paciente está normal, si el paciente no viene con ninguna complicación de anteriores. Sí, sí. Por ahí, Claro, va a depender de cada caso. Hay Claro. algunos que van a necesitar mayor atención o algunos menor atención. Eso va a depender de cada uno. Eso es de cada uno de los pacientes, de cada uno de los pacientes y de cada una de las intervenciones quirúrgicas. Porque si vamos a decir, un paciente que se operó de una exploratoria por una herida de arma de fuego, tenemos que decir, no es nada, no, ¿por qué? Porque una herida de arma de fuego corre el riesgo de que las vísceras, los órganos estén dañados, entonces hay que tener muchísimo cuidado en eso. Pero hay una exploratoria normal, común, porque tuvo un golpe, se le sacó el líquido suelto en cavidad y listo, el paciente está sin riesgo de vida. Pero ese paciente va a tener un control cada 2 horas o cada 3 horas. El otro que tuvo una herida de arma de fuego va a tener cada 20 minutos, cada media hora, cada 1 hora el control que corresponde. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Por eso, lo que dice Marina tiene mucha razón. Es decir, según la operación y según el paciente, según las circunstancias que pase la intervención quirúrgica. ¿Sí? Así que eso es muy importante, tenerlo todo se pregunta. Todo se pregunta. Así de moleste, yo cuando hago el pase de guardia, yo el pase de guardia no lo hago con los enfermeros, que es mi principal, ya hace muchos años, pero no es porque yo no lo quiera hacer. Yo hago mi pase de guardia con los médicos, porque el director así lo quiere, de mi hospital, el doctor Emanuel Álvarez y el doctor Savariz, me dice, vos quedate acá con los médicos y vos, porque yo el pase se lo hago a mis compañeros de lo que escucho en el pase médico, ¿sí? Entonces, todas esas cosas suman para ese pase de guardia. Entonces, pero en los pases de guardia se aprenden muchísimas cosas. Por eso yo les digo, lleguen 15 minutos antes, ¿sí? Y vayan acá a los servicios lo más rápido posible. Porque en esos 15 minutos, nosotros la guardia, normalmente, como yo les dije, la guardia se toma 15 minutos antes y se deja justamente a la hora, ¿sí? Trabajamos, en vez de trabajar 8 horas o 7 horas como corresponde, trabajamos 7 horas 15, ¿sí? Porque esos 15 minutos antes, que es cuando tomamos la guardia, donde conocemos el paciente y podemos encontrarnos cosas que podemos solucionar, ¿sí? Entonces, eso es importante. El pase de guardia es muy importante. ¿Sí? A lo que iba. Así que bueno, eso es lo que nosotros en la parte quirúrgica, ¿sí? En la parte tanto intraquirúrgica, que es dentro del quirófano, o postquirúrgica, es lo que tenemos que hacer.
¿sí? Después vamos a ver más adelante qué es o la semana que viene vamos a ver un poco lo que es ¿cómo se llama? Que decía Marina, el consentimiento asistido, ¿sí? Para conseguirlo, porque viene un formulario asistido. ¿Sí? Y lo vamos a leer, yo igual lo voy a pasar por el grupo para que lo tengamos todo y saber lo que es el consentimiento asistido y para qué sirve y qué responsabilidades, no a nosotros, sino a los médicos le sacan cuando un paciente va a ser quirúrgicamente asistido. Así que bueno, esto es más o menos un poco la reseña de lo que tenemos que saber, ¿sí? En la parte postquirúrgica, y hay muchas preguntas, y todas las preguntas yo siempre le voy a decir lo mismo. Todos ustedes pregunten todo. Si no me lo preguntan ahora, mañana cuando estoy en el hospital y quieren saber algo, me llaman como lo hicieron ayer. Me parece excelente lo que hicieron ayer la gente de guardia, que llamaron a Claudia para que la asistan o para que le muestren lo que es un inyectable. Ustedes, a partir de mañana, yo mañana voy a pasar por la guardia, vamos a empezar a colocar inyectables, y lo que es la preparación de medicación de los servicios, ya la puede, supuestamente Claudia me dijo ayer que ya la puede empezar a preparar. Así que si Claudia me avaló ayer de eso, ya ella empezó a que ustedes preparen medicación con mucho cuidado, ¿sí? Tranquilas, pregunten, lean 5, 6, 10 veces si es necesario la ampolla, ¿sí? Vean bien lo que son las indicaciones médicas, observen lo que son los pacientes, ¿sí? Como pasó con Lorenzo, ese paciente estamos contentos. Yo, por lo menos, lo que hizo Lorenzo me pareció perfecto, ¿sí? En venir a decirme, porque tal vez no les salvamos la vida, pero pudimos hacer un cambio de vista, ¿sí? Para que todos veamos de la misma forma al paciente. En el paciente quirúrgico tenemos que tener muchísimo cuidado porque esto puede correr un riesgo la vida de otra persona. Pero bueno, preguntas. Sí, profe, ¿se sabe si vamos a ir martes y jueves también? Porque las enfermeras de ahí a veces nos dicen si vamos a ir toda la semana o no. Y yo la otra vez cuando estuve en intermedio le dije, hable con Politano, le dije. Claro, el chasco a mí, ¿no? Mira, todavía no tengo nada de eso. Yo voy a hablar mañana, a la mañana voy a hablar con la licenciada Colombo, a ver si autoriza, si de alguna forma me autoriza para que vayan todos los días, y por ahí todas no pueden ir todos los días, es decir, martes y jueves, pero por lo menos que vayan la gran mayoría para poder, pero eso lo tengo todavía que hablar. Mañana lo voy a hablar con la licenciada Colombo para ver qué me dice y tener una respuesta para mañana tarde, si Dios quiere, y poder darle una información que para mí sería grata, porque es importante que ustedes aprendan todo lo que es el servicio, los servicios, y tendríamos más tiempo si es dentro de los servicios, porque con tres guardias, creo que son 13 guardias, bien digo, no alcanza para conocer un servicio, ¿sí? Pero bueno, es lo que tengo. Estoy también tratando de que las prácticas no terminen ahora el 13 de octubre, que las prácticas continúen más allá de las PIF, porque después también estamos en las PIF, que es el proceso intensivo de las prácticas profesionalizantes. Así que bueno, eso lo tengo que hablar con la licenciada Colombo, que tengo que reunirme supuestamente esta semana con ella y con el doctor Claudio en zona séptima, que todavía me están por informar qué día tengo que reunirme con ellos
o por Zoom o por qué, pero tengo que reunirme para pedirle cómo hacer para poder ustedes tener más prácticas dentro del hospital. Pero estamos en eso. Así que, gente, nos vamos despidiendo, nos vemos mañana en el hospital. Vayan temprano, ¿sí? Yo a la 1:30 yo ya voy a estar en lo que es la Secretaría de la Escuela esperándola. Así que tengan un buen descanso y nos vemos si Dios quiere mañana. Chao, Profe, le profe. hago una consulta Chao, porque profe. ingresé unos minutitos después. ¿Volvemos al mismo servicio o ya empezamos a rotar? No, ya mañana empiezan en otro servicio. Ya mañana Oh. y Ay, bueno, pensé que iba a estar en Oh. rooming. Quise ayer tomarle la saturación a los bebés y no andaba el aparatito. Justo estaba aprendiendo eso. Ay, me quería morir. escúcheme, no hay problema, no hay problema. Yo quedé fascinada con guardiapediatría. Mal, muy. Pero vemos cómo hacemos, porque va a haber gente que no va a querer trabajar en pediatría, va a tener que estar en guardia de pediatría igual, pero porque lamentablemente lo exige la currícula, pero bueno, Sí, podemos hablar, se puede hablar, todo es hablable para nosotros, ¿sí? Así que ok. no se haga problema. Bueno.